Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a esta triple jornada académica del webinar gratuito de ecografía y ecodoppler, patrocinado por la empresa de capacitaciones Hatun Yachay Sobilex GIS, certificaciones internacionales con aval universitario, claro que sí. Esta cita tendrá lugar a partir del día de hoy, el martes 29 y culminará el miércoles 30. Quienes así lo deseen podrán acceder a una certificación de aprobación. De igual manera, quienes consideren necesario también tendrán el acceso para la certificación tan solo de asistencia. ¿Ok? Súper importante, estimados participantes, recordarles que durante la transmisión de esta primera jornada académica, ustedes tienen habilitado el chat de WhatsApp en sus respectivos grupos en donde han sido añadidos para poder dejar las preguntas a nuestro docente, a nuestro especialista, a nuestro primer especialista de la noche, a través de un comité técnico que evaluará y calificará la profundidad de las preguntas. Serán leídas en alta voz hacia nuestro especialista de la noche que ya nos acompaña en la sala la noche de hoy. Vamos a esperar breves segundos hasta recibir confirmación interna y de inmediato arrancamos con esta primera jornada académica científica en el webinar gratuito de ecografía y ecodoppler. ¿Ok? Antes de continuar, estimados participantes, les recordamos que este programa es de asistencia totalmente gratuita. Usted podrá visualizar los 3 días de ponencias sin la necesidad de cancelar algún solo valor. Sin embargo, si usted desea la certificación, puede escribirle y pedir información a sus asesores de academia y admisiones. Bien, vamos a esperar breves segundos hasta que nuestro primer ponente de esta triple jornada entre en la sala. Vamos a esperar breves segundos, estimados participantes, y arrancamos de inmediato. Gilson, Ok, ya Gilson, está con nosotros nuestro primer especialista de la noche, el doctor Gilson, Mario Aguilar. Gilson. Ok, continuamos. Bienvenidos cordialmente, estimados participantes, a la primera jornada del webinar gratuito de ecografía y ecodoppler. Vamos a arrancar presentando al doctor Mario Aguilar para conocer un poco más de nuestro primer ponente en esta triple jornada. Es necesario recalcar que el doctor Mario Aguilar es médico cirujano, cuenta con un curso medio de salud pública con mención en epidemiología, un diplomado en ecografía integral, así como un diplomado en gerencia de salud ocupacional, también un diplomado en salud ocupacional. Dentro de su amplia experiencia laboral y académica, ha sido médico general ecografista en el Centro Médico Santo Tomás en Quito, Ecuador. De la misma manera, en la capital del país, médico general ecografista en el Centro Médico El Rocío, en el Centro Médico de Guamaní y en el Centro Médico Biocer en Quito, Ecuador. También es médico ecografista en el Centro Médico Medités, en la capital de la República de los Ecuatorianos. El doctor Mario Aguilar nos presenta el tema titulado Ecografía músculo-esquelética de hombro. Mi distinguido doctor, qué gusto saludarlo. Bienvenido, buenas noches. Y le damos paso para poder arrancar de inmediato con esta jornada. Adelante, mi doctor. Buenas noches.
Lo Muy escuchamos buenas noches, perfectamente, doctor. doctor. Tenemos audio, tenemos visual. Lo escuchamos perfectamente, sin embargo, todavía no visualizamos su presentación, doctor. Hasta entonces, estimados participantes, vamos a arrancar de inmediato, pero les recordamos que pueden utilizar sus grupos de WhatsApp para poder hacer llegar las preguntas y las inquietudes que vayan desarrollando durante la presentación de nuestro primer especialista en esta triple jornada, el doctor Mario Aguilar. Pueden dejar sus inconvenientes, sus inquietudes, así como sus consultas profesionales y acorde a los temas en cuestión, para que el comité técnico organizativo haga una evaluación y se le puedan leer las 5 preguntas de mayor relevancia a nuestro especialista de la noche. Pueden dejar sus preguntas en los grupos de WhatsApp a los que han sido añadidos, o de igual manera hacérselas llegar al asesor que les ha compartido el link de conectividad para esta jornada de capacitación en ecografía Wilson, y no se ve, ecodoppler. él está hablando y está esperando que se abra el archivo, pero no se abre. Vamos a arrancar de inmediato, vamos a solucionar únicamente un programa de conectividad de nuestro especialista. Sin embargo, agradecemos la participación de las más de 200 personas que ya estamos en este momento en la sala, a la espera de conocimiento, a la espera de ciencia e innovación por parte de nuestro primer especialista de la noche, el doctor Mario Aguilar, quien nos acompaña en esta noche con el tema titulado Ecografía musculoesquelética de hombro. Mi distinguido doctor, no sé si ya tenemos luz verde y podemos arrancar. Ya se ve en pantalla, doctor. Habilita el micrófono, por favor. Sí tenemos sonido ahora, doctores. Buenas noches, doctor. Sí, ya se ve la presentación y sonido. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Iniciamos una sesión educativa en el área de la parte musculoesquelética. Tocaremos el tema referente al ultrasonido de hombro, articulación muy afectada en la parte laboral, en la parte deportiva, que solicita de nuestra parte, en la parte imagenológica ecográfica, el uso de ultrasonido para detectar patologías limitantes como compresiones, bursitis, calcificaciones, rupturas, en fin, un mundo amplio de la parte patológica de la articulación del hombro. Esta parte imagenológica tiene una alta sensibilidad en manos de operadores que tengan conocimiento de la parte ecoanatómica y de la parte fisiopatológica.
La idea de la sesión es conocer la ecoanatomía normal del hombro, el protocolo de exploración y las patologías que aparecen en esta zona. Son múltiples y son bien determinados los componentes del manguito rotador. Su exploración en modo dinámico y modo fijo nos permite determinar qué tipo de patología tenemos al frente o, en caso contrario, si tenemos una estructura normal en pantalla. En el ultrasonido de hombro, como en muchos de los estudios ecosonográficos, seguimos pasos estandarizados, punto a punto, tendón a tendón, estructura a estructura, para no dejar escapar parte de la ecoanatomía del hombro. Por supuesto, hace falta tener un conocimiento de la anatomía que estamos observando, ser sistemáticos, tener un protocolo bien establecido. Utilizaremos de forma continua la sonda lineal. Sus altas frecuencias nos permiten observar la resolución superficial y las bajas frecuencias, la insonación de estructuras profundas. El promedio de la frecuencia que vamos a utilizar está entre 7 y 11 MHz. Manejaremos esta frecuencia para visualizar la parte superficial y profunda de la estructura del hombro. La anatomía básica, en este caso, es el juego de los tendones del manguito rotador, que se inicia en la parte protocolar con la estructura del tendón de la porción larga del bíceps. La estructura que se ubica en la corredera bicipital entre el troquíter mayor y el troquíter menor. Observaremos su inserción, su protección por el ligamento transverso y la unión miotendinosa en caso de patología en esa zona. A continuación observaremos el tendón subescapular, estructura que permite rotación externa del hombro y se inserta en el troquíter menor, en la corredera bicipital. Es un tendón amplio, ancho, en abanico. A continuación exploraremos el tendón supraespinoso, la estructura más afectada en la patología del manguito rotador. Su compresión o pinzamiento ocurre en el roce con el hueso acromial. Observaremos su estructura habitual, la presencia de calcificaciones, de líquidos en la zona de la bulsa subacromio subdeltoidea, la presencia de calcificaciones. En la región posterior observaremos los ligamentos glenohumerales, el ligamento infraespinoso y en la parte posterior externa el ligamento redondo menor o teres minor y el labrum posterior. Las articulaciones acromioclaviculares son importantes, es haciendo también de rupturas, produciendo limitaciones funcionales importantes. Evaluaremos el receso o intervalo del manguito rotador. La imagen ecográfica normal y habitual del manguito rotador la vamos a diferenciar en piel y subcutáneo como la capa más superficial, estructura bilaminal hipoecoica delgada. A continuación observaremos el músculo deltoides, estructura fibroadiposa con contenido, con zonas lineales hiperecogénicas en su interior y contenido adiposo. El hueso acromial, la bursa subacromio subdeltoidea y el tendón. En la parte posterior inferior observaremos el cartílago, que puede estar afectado en casos de artrosis con disminución, y el borde superior del húmero, que juega patología importante en las rupturas completas de las estructuras tendinosas. La técnica para explorar el hombro es con el paciente de frente al explorador y realizará maniobras semiológicas para evaluar los distintos tendones
componentes del manguito rotador. Es importante tener en consideración que debemos comparar el hombro afectado con el hombro sano. De esta forma podremos determinar las estructuras afectadas en el hombro doloroso. El ecógrafo está de frente al explorador y recomendamos la exploración bilateral para comparar hallazgos patológicos. Esta sistemática nos ayuda a diferenciar, a realizar sensibilidad y especificidad en la evaluación del manguito rotador o el hombro. Utilizaremos transductores de alta resolución de 7.5 a 11 MHz. El estudio lo hacemos estático y dinámico, con distintos movimientos, probando, evaluando los distintos integrantes del manguito rotador. El paciente debe estar sentado. Los hombros van a estar de frente al explorador. La exploración es simétrica, comparativa. Y comenzamos por el hombro no doloroso. Se adoptan posiciones para cada estructura a estudiar. Debemos seguir un orden, una sistemática, para no obviar patología del manguito rotador. Realizaremos cortes longitudinales y transversales en las estructuras tendinosas para evaluar segmento a segmento cada elemento del manguito rotador. Y hacemos hincapié en el sitio de dolor. Las estructuras a estudiar son la porción larga del bíceps, que se inicia en la corredera bicipital, los músculos del manguito rotador, el tendón bicipital largo, el subescapular, que ya dije que tenía forma de abanico, se formaba en la cara anterior de la escápula, el supraespinoso, estructura con alta incidencia de patología en su interior. El infraespinoso en el componente posterior y el redondo menor. La bursa subdeltoidea subacromial tiene un espacio virtual de aproximadamente 2 milímetros. Es un pequeño espacio que se ubica en la parte inferior del hueso acromial. El cartílago en la parte interna sobre la cabeza humeral puede ser de 1 o 2 milímetros. Y evaluaremos también la superficie ósea de la cabeza del húmero. Los labrum anterior y posteriores, importantes estructuras cartilaginosas que protegen la cabeza humeral. Los ligamentos también tienen una importancia vital en la indemnidad y en la estabilización del hombro. Los ligamentos coracoclaviculares, los acromioclaviculares, que tienen una forma triangular introducida intraespacio acromioclavicular. Iniciamos la evaluación recordando la parte anatómica, y en este caso el bíceps es un músculo que contiene dos estructuras, dos componentes, dos cabezas. Una larga, la que estudiamos siempre, pero una corta también interna, que tiene origen en el coracoides y que mediante un tendón más corto se une al músculo hasta que juntos bajan por el brazo intentándose en la cabeza del radio mediante su tendón. La estructura muscular del tendón del bíceps puede romperse con movimientos bruscos de flexoextensión. Puede luxarse en la corredera bicipital. Puede engrosarse en caso de tendinitis. Puede inflamarse de forma crónica en caso de tendinosis, adquiriendo una ecogenicidad hipoecoica con zonas hiperecoicas en su interior. Es un músculo digástrico, es decir, que tiene dos componentes musculares. La porción larga se ubica en el labrum glenoideo y en el tubérculo supraglenoideo, pasando bajo el ligamento coracohumeral, encorvándose para alcanzar la corredera bicipital, entre la tuberosidad mayor o troquíter y tuberosidad menor o troquín. Con el transductor lineal en posición axial y el brazo en posición de supinación y aducción, hacemos un pequeño desplazamiento proximal distal
y ubicaremos en la zona central la corredera bicipital. En su interior localizaremos la porción tendinosa del bíceps, delimitada por el ligamento transverso. La ecoexploración es en forma transversal o axial, con el brazo en posición de supinación y flexionado, con la palma hacia arriba. La imagen ecográfica nos va a ubicar en la parte muscular deltoidea y en la corredera bicipital, donde observaremos la porción tendinosa intracorredera bicipital, delimitada por el troquíter menor y el troquíter mayor. A su vez, este ligamento transverso delimita la estructura tendinosa, la ubica en su interior. Patologías por desgarro del subescapular pueden producir luxación del tendón bicipital largo hacia la región medial. La zona donde se ubica el tendón bicipital tiene el intervalo de los rotadores del lado mayor, en el troquíter mayor, la inserción del supraespinoso, y del lado medial, la inserción del subescapular. La imagen es típica. En el movimiento axial descendente ubicaremos la corredera bicipital y el tendón bicipital en su interior. Iniciamos la exploración en axial y luego, sobre la corredera bicipital, trasladamos el transductor a una posición sagital, siguiendo por el lado medial del hueso humeral la porción tendinosa del bíceps. La imagen ecográfica nos indica la posición para ubicar la estructura tendinosa. Aducción, supinación del brazo, y el transductor desde la parte superior lo vamos a desplazar hasta ubicar el tendón bicipital largo en la zona de la corredera bicipital, delimitado por el ligamento transverso para evitar su luxación del mismo. En una imagen ampliada de la estructura ecográfica anatómica del tendón bicipital largo, observaremos la parte del tejido celular subcutáneo, la parte muscular del deltoides y el tendón bicipital ubicado en la corredera bicipital. Estructura fibrilar hiperecoica que se localiza en la corredera bicipital. A continuación, giramos el transductor a una posición paralela a la diáfisis humeral en su región medial y observaremos incluso las dos estructuras o los dos componentes tendinosos fibrilares. Esta visión sagital nos permite observar la presencia o no de rupturas de líquido rodeando la estructura tendinosa en su parte anterior y posterior, y podemos identificar la patología de una sinovitis o su engrosamiento, que aproximadamente tiene unos 4 milímetros las dos estructuras tendinosas, y hablamos de la patología tendinosa tipo tendinitis. Debemos verificar la localización dentro de la corredera bicipital de esta estructura tendinosa, valorar la presencia de su tamaño o la presencia de líquido. Desde proximal a distal, seguimos la trayectoria del tendón bicipital, ubicando la unión miotendinosa para descartar la presencia de rupturas. Repito, movimientos de flexoextensión agresivos, fuertes, pueden producir ruptura de la unión miotendinosa o parte de la estructura muscular del músculo bíceps, produciéndose un aumento de volumen focal en la zona de la ruptura. El eje longitudinal lo observaremos como una estructura lineal hiperecoica delimitada por el ligamento, y incluso podemos observar su separación porque es un componente
digástrico de dos estructuras tendinosas. La delimitación por color del tendón bicipital nos permite observar la estructura tendinosa paralelo a la cortical del húmero. En el corte sagital descendente, donde observaremos su recorrido siempre paralelo a la diáfisis humeral. Las patologías más frecuentes en esta estructura tendinosa son las tendinitis y la tenosinovitis, el aumento de grosor y la presencia de líquido periférico de la estructura tendinosa. Puede existir una distensión focal de la vaina, como un halo anecoico, el líquido, con dolor a la presión del traductor. Localizamos la corredera bicipital, observamos la imagen anecoica que desplaza la estructura tendinosa y la compresión en esa zona produce dolor. Engrosamiento del tendón y cambios en el contorno de la estructura con pérdida del patrón fibrilar también observamos. Pasa de ser hiperecogénico a ser hipoecogénico en su proceso inflamatorio. El roce con las estructuras tendinosas y óseas de la región produce procesos inflamatorios, procesos isquémicos y como punto final, ruptura en la mayoría de los integrantes del manguito rotador. Puede existir inestabilidad o ruptura, produciéndose subluxaciones o luxaciones de la estructura del tendón bicipital largo. La imagen ecográfica nos permite observar la estructura tendinosa fuera de la corredera bicipital o desplazada hacia la región medial, por rupturas, repito, del músculo y del tendón subescapular. Las rupturas totales dan como resultado el signo de la corredera vacía. Zona de la corredera, delimitada por los troquíteres menor hacia el lado medial y mayor hacia el lado externo, permite observar la ausencia de la estructura tendinosa en su interior. La anisotropía, efecto ecográfico muy frecuente, pudiera hacernos equivocar en el diagnóstico de una luxación o subluxación. Pensaríamos que está subluxado o luxado y no es más que el efecto ecográfico anisotrópico de una adecuada insonación, una adecuada angulación de la estructura tendinosa y nos hace pensar que la estructura está subluxada. El corte en eje largo nos permite determinar que se va hacia medial la estructura. Por eso, en la medición sagital, observaremos el tendón bicipital ligeramente desplazado hacia la región axilar. La estructura hiperecogénica se desplaza hacia la zona axilar. La distensión de la vaina del bíceps y su asociación a distensión de la bursa, su acromio subdeltoidea, tiene grandes posibilidades de corresponder a una ruptura del manguito rotador. La presencia de abundante líquido y la distensión de la bursa pudiera, en un alto porcentaje de casos, hablarnos de ruptura del tendón bicipital largo. El líquido sinovial va paralelo a la estructura tendinosa. Se puede observar en la cara anterior y en la cara posterior. La irregularidad segmentaria del mismo nos habla de rupturas parciales del tendón bicipital. A continuación, observaremos el tendón subescapular en la sistemática protocolar de la exploración del manguito rotador. La anatomía del músculo subescapular tiene su origen en la cara anterior de la escápula. Es un músculo triangular, observen su forma triangular, grueso y aplanado. Se inserta en la tuberosidad menor, troquín del húmero,
hacia la zona medial, se inserta en la estructura del músculo subescapular y del tendón. La función principal es la rotación del húmero, aunque también participa en la aducción. Este movimiento de desplazamiento es el movimiento que permite realizar el tendón subescapular. Por eso que durante la exploración describiremos el alcance, el porcentaje de rotación externa que se alcance con la aducción del codo al tórax. Este movimiento de desplazamiento en rotación externa nos habla de un porcentaje de rotación. La rotación, cuando está limitada, nos habla de compresión del tendón subescapular. La imagen ecográfica nos permite observar las superficies anatómicas anteriores, tejido celular subcutáneo, músculo y la estructura tendinosa del subescapular. Existe una forma contradictoria de la evaluación del tendón subescapular en la insonación ecográfica. Cuando hacemos la insonación sagital y hacemos el desplazamiento o le pedimos el desplazamiento al paciente de la rotación externa, vamos a observar el tendón en transversal con una insonación sagital. Y cuando hacemos una insonación axial o transversal, la imagen que vamos a observar es una imagen sagital. La estructura tendinosa está delimitada por el hueso acromial y es homogénea y perecogénica, normalmente. La imagen ecográfica nos permite observar la rotación externa en supinación del antebrazo del hombro afectado. La insonación axial nos permite observar una imagen sagital del tendón subescapular, delimitado por el hueso acromial. Su limitación en la parte de la rotación está explicado por la compresión acromial que sucede en este tendón. La demarcación o coloración del tendón subescapular nos permite observar una estructura alargada que se adelgaza en el extremo proximal, homogénea. Corte axial, imagen ecográfica sagital. Observen que dice exploración longitudinal la imagen fotográfica y el transductor lineal está colocado en sagital. Supinación con rotación externa. La imagen es contraria a la posición del transductor. Si el transductor está en axial, la imagen que observamos es sagital o longitudinal. El eje transversal del tendón subescapular con el corte sagital nos permite observar los fascículos tendinosos en la parte interna del subescapular y las estructuras multipenadas musculares en la composición del mismo. Es decir, que el corte transversal nos permite observar los fascículos como estructuras hiperecogénicas redondeadas múltiples en su interior. Y es una imagen habitual. El corte transversal realizado con el transductor lineal en longitudinal permite observar los haces tendinosos. Estos son los haces tendinosos que se localizan en la estructura tendinosa del subescapular. La estructura muscular deltoidea está en la parte superior y está delimitado por una estructura hiperecogénica alargada que es el hueso acromial. Patologías frecuentes en él: bursitis, compresión de la estructura, desgarro en el mismo. No ocurre con mucha frecuencia patologías en el tendón subescapular, pero puede ocurrir desgarro que permite, como ya les dije, que el tendón bicipital largo se desplace de la corredera bicipital. Pueden ocurrir desgarros parciales o totales de este tendón. La estructura tendinosa la observaremos
hipoecogénica en las zonas de ruptura, que puede ser única o múltiples en su interior. A continuación, la tercera estructura tendinosa que vamos a observar en la exploración sistemática del supraespinoso es la evaluación del manguito rotador es el tendón supraespinoso. Su anatomía es un músculo de forma triangular en la parte superior. Se ubica por la parte inferior del acromion y el tendón se observa hacia la parte lateral del hombro, en la línea media. La compresión por el hueso acromial, de acuerdo a la longitud, porque tiene variantes de longitud del hueso acromial, producirá, de acuerdo a los movimientos repetitivos del paciente, laborales o deportivos, en aducción o elevación del brazo, compresión, isquemia, necrosis del tendón supraespinoso. Que puede ser, esas rupturas pueden ser intrabursales, que están en la zona de la bursa, intrasustancia o en la zona intraarticular. El origen del músculo supraespinoso se inicia en la fosa supraespinosa de la escápula, pasa por debajo del acromion y termina en un tendón que se inserta en la tuberosidad mayor, con un tendón de unos 2.5 milímetros de anchura y unos 5 milímetros de grosor. Su acción es la aducción y elevación del brazo. ¿Quién no ha sufrido una patología del tendón supraespinoso por trabajo, por movimientos repetitivos, por movimientos en la parte deportiva? Es muy frecuente la patología del tendón supraespinoso. Es la estructura tendinosa más afectada en el manguito rotador. Debemos insonar adecuadamente para observar los diferentes segmentos del tendón supraespinoso para descartar la presencia de tendinitis que pueden ser focales o difusas, de rupturas parciales, de rupturas masivas, y cada una de ellas tiene sus características ecográficas. La posición para explorar el tendón supraespinoso, la más conocida, es la rotación interna con aducción del brazo. Cuando el paciente logra hacer rotación interna y aducción completa, se nos facilita la exploración del tendón supraespinoso. También podemos hacer una variante anatómica en la posición. Si el paciente no logra colocar el brazo en esa posición, puede colocarla en la hemicadera ipsilateral y desde esa posición explorar sagital y axialmente el tendón supraespinoso. Una variante para explorarla también es el brazo extendido y elevarlo en distintos grados para observar la compresión o el pinzamiento. Es una posición más acentuada de compresión del tendón supraespinoso. El eje longitudinal del tendón supraespinoso, que aquí sí lo vamos a observar en un corte sagital, nos va a demostrar una estructura que semeja un pico de loro, delimitado por la cabeza humeral y por el hueso acromial. Se ubica entre el hueso acromial y el tendón la bursa subacromio subdeltoidea, también asiento de múltiples procesos inflamatorios, distensiones en la zona, agudas o crónicas, con presencia de calcificaciones en su interior. Entonces, tenemos el músculo deltoideo en la parte superficial, el hueso acromial, la bursa subacromio subdeltoidea y el tendón supraespinoso, alargado con semejanza a un pico de loro. El eje longitudinal nos va a permitir diferenciar el músculo deltoideo, el hueso acromial, la bursa que se localiza entre el tendón y el hueso acromial, y la estructura tendinosa supraespinosa. El eje transversal nos permite observar las diferentes capas de la estructura del tendón supraespinoso
que la describen como capas de cebolla. En un paciente que practique deporte, que tenga movimientos de presión por peso, la estructura tendinosa del supraespinoso se observa con bastante claridad. Y es así como observamos en el ecofotograma la estructura tendinosa del supraespinoso en un corte axial, en línea media, con posición de aducción y rotación interna. Las patologías más frecuentes de este tendón son las tendinitis o tenosinovitis, aumento o grosor de la estructura tendinosa, líquido periférico al mismo. Tendinopatías calcificantes observamos con mucha frecuencia, focos intratendinosos hiperecogénicos, que se observan en casos de tendinitis crónica. Rupturas parciales que corresponden a la discontinuidad de las fibras. Estas zonas se observan como defectos hipercoicos en la zona intrabursal, en la zona intrasustancia del tendón o en la zona intraarticular en contacto con la parte cartilaginosa. Imágenes ecográficas donde observamos variantes en las distintas estructuras del manguito rotador. Observamos líquido en la corredera bicipital, en este caso estamos observando el tendón bicipital. Este líquido puede desplazar a la estructura tendinosa. Tendinitis calcificante con zonas hiperecogénicas, en este caso en la estructura tendinosa del supraespinoso. La evaluación del tendón supraespinoso debemos hacerla segmentaria para no dejar escapar lesiones en algunos de sus segmentos distales, medios o proximales. En este caso observamos una tendinitis focal del tendón supraespinoso en un corte longitudinal. La estructura ecoanatómica es la que está ubicada, delimitada por el hueso acromial y la cabeza humeral. Observaremos zonas hipoecogénicas focales. Y esto se describe como tendinitis focal del supraespinoso. Así como observamos tendinitis, también podemos observar rupturas parciales clasificadas en grados de 1 a 3, con rupturas pequeñas de 1 en el primer grado, de 2 a 3 en el segundo grado, de 3 a 5 en el tercer grado o masivo, con ruptura completa. En la imagen ecográfica que tenemos en la pantalla, observaremos en la zona distal del tendón zonas hiperecogénicas intrasustancias que corresponden a tendinitis calcificantes del tendón supraespinoso. Esta patología calcificante la observamos con mucha frecuencia en personas mayores con uso excesivo del movimiento del tendón supraespinoso. Rupturas tendinosas del supraespinoso, sí, ocurre con mucha frecuencia, que pueden ser parciales o totales. La imagen parcial nos demuestra una zona hipoecogénica intrasustancia, pequeña, de un milímetro, menos de 1 centímetro aproximadamente. Se observa en la zona media de la estructura la ruptura parcial del tendón supraespinoso. Tiene el antecedente de un movimiento brusco, un movimiento en aducción, una tracción brusca del hombro afectado. Y se observa como una imagen anecoica o hipecoica intrasustancia. En este caso, en esta ruptura parcial del supraespinoso, en el ecofotograma, observamos una ruptura que es intraarticular. Tiene toque con la parte cartilaginosa y la cabeza humeral. Observen la imagen hipoecogénica en la imagen del ecofotograma.
pequeñas pero visibles en una visión sagital del tendón supraespinoso. Cuando existe una ruptura total del supraespinoso, los cabos se pueden separar. Se observa la imagen hipoecogénica que separa desde la región bursal a la región interarticular la estructura tendinosa. Puede ser tan acentuada que el músculo deltoide penetre en la zona de defecto tocando la cabeza humeral. En esta imagen del ecofotograma observamos la zona hipoecogénica que abarca toda la estructura tendinosa. Las rupturas pueden ser parciales, traumáticas, donde podemos observar una colección hemática, crónicas por compresión, isquemia y ruptura del tendón supraespinoso. Y las categorías pueden ser 1, desgarro de la superficie bursal, 2, desgarro intrasustancia o 3, desgarro de la superficie articular. Las rupturas completas nos demuestran la ausencia del tendón en la parte superior humeral, la penetración del tejido muscular deltoideo hacia la zona de desgarro y el signo de la cabeza humeral libre son signos de criterios mayores para pensar en una ruptura completa del tendón supraespinoso. Una ruptura reciente del supraespinoso tenemos en pantalla. ¿Por qué identificamos esta ruptura como reciente? Por la presencia de líquido en la zona de la ruptura, completa en este caso. Los cabos distales y proximales los observamos separados de una forma importante, con contenido necoico en la zona media. Observa parte del cartílago en la parte superior de la cabeza humeral. Sabemos que es una ruptura reciente, entonces, por la presencia de líquido en la zona de la ruptura. Signos indirectos también observamos ecográficamente. Tenemos la concavidad subdeltoidea por la aposición del músculo deltoide sobre la cabeza humeral, que produce una concavidad del músculo. Herniación o penetración del músculo deltoide sobre el sitio de la ruptura también se observa. Líquido en la articulación. Irregularidad ósea en la zona humeral. Engrosamiento de la bursa y osteofitos en casos de una ruptura como proceso crónico. Los osteofitos nos hablan de procesos crónicos en la zona afectada. Ruptura intratendinosa del supraespinoso, que lo observamos como irregularidad hipoecoica en su interior, abarca casi en su totalidad la estructura tendinosa desde la superficie bursal, la zona intrasustancia y la parte intraarticular. La presencia de la aguja en este caso es con fines terapéuticos. Líquido antiinflamatorio, esteroideo o analgesia pura, novocaína, se utiliza como parte de la terapia en este tipo de lesiones. Esteroides tipo triamcinolona o analgesia pura. Imagen ecográfica en escala de grises, donde observamos una zona hipoecoica hacia la parte proximal irregular que abarca la zona bursal y la zona intrasustancia. Esto lo interpretamos en la parte ecográfica como una ruptura parcial del tendón supraespinoso. Rupturas parciales donde observaremos líquido en la parte de la ruptura de ecogenicidad necoica, separación de los bordes de la estructura tendinosa, irregularidad en la zona de la ruptura. Abarca esta imagen la parte intrasustancia e intraarticular. ¿Sí?
Visualizamos el tipo de desgarro que abarca la parte intrasustancia y la parte intraarticular. La zona anecoica es evidente en esta imagen de la zona inferior izquierda, donde observamos líquido en su parte interna y la separación de los bordes del tendón supraespinoso, al igual que la imagen de la derecha. Las rupturas completas nos van a presentar este tipo de imagen. Imagen de la cabeza humeral desnuda. La penetración del músculo deltoides sobre la zona de defecto. Y lo vamos a ver con variantes. Herniación del músculo deltoide en la zona de ruptura. Imagen ampliada de una ruptura parcial del supraespinoso, en este caso de tipo transversal, amplia, con líquido en su interior. Importante lesión en la imagen ecográfica de la lesión del supraespinoso. Por supuesto, va en concordancia la gravedad de la lesión, de la ruptura, con la recuperación de este tipo de lesiones. En la medida en que la ruptura es más amplia, amerita cirugía, anclaje de la estructura tendinosa a la cabeza humeral, reparación de la parte tendinosa y posterior a esto una adecuada terapia para su recuperación. Ruptura total del supraespinoso en la imagen ecográfica. Observen que desaparece la parte tendinosa y observamos parte de la tuberosidad mayor, líquido en la zona de la ruptura. Esta ruptura abarca en su totalidad la estructura tendinosa del supraespinoso. Con lesiones graves, con pronóstico reservado para la recuperación completa funcional. Ruptura total de supraespinoso en una imagen ecográfica con traductor lineal. La insonación en sagital permite observar la ruptura, los cabos del tendón supraespinoso líquido en su interior, parte del troquíter en esta zona y retracción. La ruptura total del supraespinoso es una imagen bastante gráfica. Nos permite observar la separación de los cabos, el líquido en la zona media, la penetración del músculo deltoide, la liberación de la cabeza humeral. La bursa subacromio subdeltoidea en procesos agudos frecuentemente se distiende, se ocupa de líquido sinovial. La imagen en este ecofotograma nos permite apreciar la bursa subacromio subdeltoidea distendida de forma moderada. Observamos la separación del acromion con la parte tendinosa y líquido en su interior. Recordemos que el diámetro aproximado virtual de la bursa es de unos 2 milímetros. La función del líquido es permitir el deslizamiento, como cualquier articulación, permitir el desplazamiento de los integrantes de la articulación. Bursitis subacromial subdeltoidea. El paciente refiere proceso agudo, con dolor, con limitación para la abducción y elevación del brazo, y la insonación de la estructura tendinosa del supraespinoso nos permite observar un aumento importante de líquido en la bursa subacromio subdeltoidea. El síndrome de atrapamiento es otra patología frecuente que observamos con una frecuencia importante. Se produce la compresión de la bursa subacromial y de los tendones del manguito rotador. Es con frecuencia visible en el tendón subescapular y con más frecuencia en el supraespinoso.
La estructura ósea del hueso acromial produce, con sus desplazamientos, compresión uniforme o segmentaria del tendón supraespinoso. La zona insonada en la parte de la imagen nos permite observar compresión irregular, segmentaria del mismo, y se observa como una imagen hipoecogénica disminuida en su grosor habitual. Tenemos aproximadamente 3 o 4 milímetros en el tercio medio de la estructura, y en la zona de compresión podemos tener 2.5, 2.8 cuando es compresión. Cuando es pinzamiento, la compresión produce un adelgazamiento importante del tendón supraespinoso, llevándolo a 2 milímetros, incluso hasta menos. El síndrome del pinzamiento del manguito rotador ocurre en grupos etarios de 40 o 50 años de edad, y la semiología es dolor y limitación funcional para la abducción y la elevación del brazo. El tendón supraespinoso es el músculo más afectado por su contacto con el acromion y la cabeza humeral. Produce un efecto compresivo que lleva a compresión, que lleva a irritación mecánica, a isquemia, a tendinitis y a ruptura parcial o total del mismo. Esta fisiopatología biomecánica ocurre con mucha frecuencia. Pinzamiento del tendón supraespinoso, más gráfica en este ecofotograma, donde observamos de forma comparativa el supraespinoso izquierdo y el derecho. Observemos la uniformidad de grosor del hombro sano y la compresión severa por el hueso acromial en la inserción proximal del mismo. El adelgazamiento es evidente en esta zona. A continuación, evaluaremos la parte posterior del manguito rotador, componentes más afectados, que son el tendón infraespinoso y el redondo menor. La anatomía del músculo infraespinoso proviene de la fosa infraespinosa de la escápula y junto a su aponeurosis termina en un tendón aplanado que se dirige hacia la parte posterior de la articulación glenohumeral. ¿Cómo evaluamos esta estructura? Le pedimos al paciente que utilice la mano del hombro afectado tocando el hombro sano contralateral y rotando la cadera para exponer la parte posterior del tórax y evaluar así el tendón infraespinoso. El músculo redondo menor se origina en el borde lateral de la escápula y se inserta en situación posterior-inferior al infraespinoso. Con la insonación del infraespinoso vamos a observar dos estructuras simultáneamente cuando hacemos desplazamiento posterolateral. Observaremos el infraespinoso como una estructura delgada, hiperecogénica, y lateral y externamente a él observaremos el labrum posterior y el tendón teres minus o redondo menor superior a la estructura del labrum posterior. El tendón infraespinoso observaremos con claridad. Es una estructura que se insona con bastante claridad. Y lo observaremos así, como una estructura delgada, bien delimitada por la cabeza humeral. Generalmente es un espesor pequeño. Y el labrum posterior lo vamos a observar hacia la parte posterior e inferior. El labrum posterior, recordemos que es la parte cartilaginosa que protege la cabeza humeral. Entonces observaremos en la parte posterior, en un corte sagital, la estructura del tendón infraespinoso. Podemos explorar el tendón infraespinoso como lo hacemos con todas las estructuras del manguito rotador, en sagital o en axial.
Observen en la imagen fotográfica la posición del brazo del hombro afectado, tocando el antebrazo o el hombro contralateral, para observar con claridad en un corte sagital la estructura del tendón infraespinoso. Así observamos en la ensonación sagital o longitudinal la estructura del tendón infraespinoso. Lo identificamos y lo localizamos con cierta facilidad. Lateral, posterior y externo observaremos el músculo redondo menor y su estructura tendinosa. Es decir, que una vez que localizamos el tendón infraespinoso, rotamos hacia la parte posterolateral externa y localizaremos el músculo y el tendón del teres minus o redondo menor. La demarcación es clara. Previo a la parte externa observaremos el músculo infraespinoso, posterior observaremos el músculo redondo menor. En este caso observaremos un tendón infraespinoso engrosado. Estamos hablando de una patología tipo tendinitis. Conserva su hiperecogenicidad, pero su grosor está aumentado. Estamos ante la presencia de una tendinitis del infraespinoso. Patología muy rara, una ruptura del tendón infraespinoso. Habitual la imagen. La imagen ecográfica nos demuestra o nos evidencia una zona hipercoica en el interior del tendón. Y esto corresponde a una ruptura parcial del tendón infraespinoso. El redondo menor está ubicado posterolateral y hacia la parte externa del hombro. Localizamos el infraespinoso y localizamos el músculo y el tendón hacia la parte posterolateral. El tendón redondo menor es una estructura alargada, hiperecogénica. También es fácil de diferenciarla. En la parte inferior observaremos parte de la estructura del labrum posterior. Todo esto forma parte del componente posterior del manguito rotador. El tendón redondo menor, estructura alargada, no está delimitada por la parte ósea. Y en la parte inferior observaremos parte del labrum posterosuperior. El músculo redondo menor vamos a observar como una estructura engrosada que tiene tendencia hacia el desplazamiento posterolateral. Atrofia del tendón redondo menor. Imagen ecográfica donde observamos la pérdida de la ecoestructura habitual y irregularidad en su interior. Tendón redondo menor atrofiado. Observaremos esa estructura tendinosa con la posición de mano contralateral y rotación externa de la cadera. El tendón en la imagen ecográfica con transductor lineal nos permite observar una estructura adelgada y heterogénea. También exploraremos en la ensonación del hombro o manguito rotador la articulación acromioclavicular, que la observaremos en la línea media del hombro. Con un corte axial observaremos las estructuras óseas acromial y clavicular y en la zona media una estructura ligamentaria hipoecoica con forma triangular que penetra y separa las dos estructuras óseas. La articulación normalmente va a estar alineada con el ligamento acromioclavicular intrazona articular. Su ruptura parcial produce el signo del piano, de la tercera del piano, una separación de la estructura acromioclavicular que permite visualizarla y observarla
en la parte ecográfica como una separación con infradesnivel de las estructuras óseas acromioclavicular. La delimitación por color nos permite observar la estructura ligamentaria que tiene forma triangular y separa el acromion de la clavícula. Imagen ecográfica muy clara, muy evidente, donde observamos la articulación acromioclavicular y el ligamento acromioclavicular en su interior con una separación de aproximadamente 5 milímetros de forma triangular e hipoecogénica. La luxación acromioclavicular la podemos observar. En este caso tenemos una rayos X de ambas clavículas. Observamos la clavícula contralateral alineada, sin separaciones, y un infradesnivel en la zona de la ruptura del ligamento acromioclavicular. La imagen ecográfica nos permite observar una pérdida de la ecoanatomía del ligamento acromioclavicular líquido en la zona y un aumento de la hipoecogenicidad con un infradesnivel entre los dos extremos óseos acromioclaviculares. Procesos inflamatorios crónicos, sí, vamos a observar con frecuencia este tipo de problemas. Van acompañados, en el caso del supraespinoso, con frecuencia de calcificaciones en su interior que pueden ser múltiples y se observan como lesiones hiperecogénicas en el interior de la estructura tendinosa. Engrosamiento hipoecogénico y zonas de calcificación también nos van a hablar de procesos de tendinosis en el caso de los integrantes del manguito rotador. Calcificaciones, hipoecogenicidad y engrosamiento. Imágenes ecográficas típicas de un proceso crónico del tendón supraespinoso. Las calcificaciones son hallazgos ecográficos de las tendinitis, que pueden ser calcificantes o no. Hay engrosamiento del tendón, hay hipoecogenicidad con pérdida de definición de la estructura y alteración con líneas hipoecogénicas alternando con otras ecogénicas en su interior. Entonces, hay engrosamiento de la estructura tendinosa, hay hipoecogenicidad aumentada y zonas de calcificación en su interior. Tendinitis calcificante en esta imagen ecográfica, donde observaremos con claridad las zonas hiperecogénicas intrasustancias, en este caso del tendón supraespinoso. Aumento del grosor del mismo y las zonas de hiperecogenicidad. En este caso tenemos una tendinitis no calcificante del tendón supraespinoso, donde observamos las imágenes hiperecogénicas en su interior, amplia, que ocupa gran parte de la zona media del tendón supraespinoso. Todas las imágenes están realizadas con traductores lineales, jugando con las frecuencias de menor a mayor para profundizar o mejorar la resolución superficial. Las clasificaciones son variables, pueden ser únicas, pueden ser múltiples en el interior de la estructura, amplias, irregulares o múltiples en su interior. En este caso, en una imagen de una tendinitis calcificante del tendón supraespinoso en un corte axial o transversal, observaremos las zonas hiperecogénicas en el interior de la estructura tendinosa. Bursitis, por supuesto. Distensión de la bursa subacromio subdeltoidea con calcificaciones en su interior, lo que nos habla de una bursitis subacromio subdeltoidea crónica. La presencia de proliferación sinovial, tejido hipoecoico en su interior o calcificaciones nos habla de una bursitis crónica en su interior. Derrames articulares tan importantes que permiten distender
y separar las estructuras tendinosas. La imagen ecofotográfica de la izquierda observaremos la separación de las dos estructuras tendinosas con abundante líquido periférico, extensiones importantes de la bursa subacromial subdeltoidea y zonas de calcificaciones en su interior. Fracturas, sí, también podemos observar fracturas con la parte ecográfica, que lo observaremos como un infradesnivel o una zona de erosión cortical, con pérdida de la continuidad ósea hiperecogénica. Esta imagen hipoecogénica o defecto hipoecogénico nos habla de una ruptura de la cabeza humeral. La imagen es similar en la parte inferior derecha, donde observamos pérdida de la continuidad de la línea ósea humeral con una zona de defecto hipoecogénico, lo que nos habla de una ruptura o fractura ósea. Lesión del labro posterior con mucha frecuencia en atletas que practiquen lanzamiento de objetos. Observaremos la pérdida de la estructura triangular del labrum con zonas hipoecogénicas en su interior. El labrum posterior lo localizamos inferior al teres minor o redondo menor. Imagen de reparación del manguito rotador del tendón supraespinoso. Observaremos parte del ancla que está unida al hueso humeral en una zona heterogénea que en sus fases iniciales la podemos observar como tal. No es patología, sino es parte del proceso de recuperación de un postoperatorio de una ruptura del tendón supraespinoso. Se ancla a la corteza humeral el tendón y se repara en su trayecto transversal o AP. La ruptura tendinosa total sabemos que incluyen adelgazamiento, presencia de la cabeza desnuda humeral, penetración del deltoide en la zona de defecto. Una ruptura total del grosor completo, de pequeño tamaño, del supraespinoso. La imagen es evidente. En este corte sagital observaremos una ruptura que abarca las tres zonas determinadas del tendón supraespinoso, la parte bursal, intrabursal, la parte intrasustancia y la parte intraarticular, delimitada por el cartílago que cubre la cabeza humeral. Zona hipoecogénica que abarca las tres zonas del tendón supraespinoso. Desaparece la estructura tendinosa. Aparece la imagen de la cabeza desnuda. Observamos una ligera zona hipoecogénica en el borde que corresponde al cartílago humeral. Y esto nos evidencia una ruptura sagital del tendón supraespinoso completa. Ruptura parcial intratendón del supraespinoso. Corte transversal. La imagen hipoecogénica transversal amplia nos permite diferenciar la zona afectada de la parte que se mantiene indemne. Una lesión bastante amplia de resolución quirúrgica. La ruptura masiva con retracción y ausencia total del tendón supraespinoso es la imagen ecográfica que tenemos en pantalla. Observamos el borde óseo de la cabeza humeral, no se observa la estructura tendinosa del supraespinoso y el músculo deltoide se acerca, haciéndose cóncavo por el cubrimiento de la cabeza humeral. A la ruptura parcial del tendón se le puede sumar bursitis,
líquido anecoico en la zona de la ruptura, retracción de los cabos como parte de los signos ecográficos que observaremos en la ruptura del tendón supraespinoso. La imagen es hipoecogénica, transversal, importante ruptura en este caso. La bursitis aguda podemos observarla tendón supraespinoso o lateral, la bursa. Podemos observarla distendida, anecoica, superando el valor promedio normal de los 2 milímetros. También tenemos labrum anterior, que lo observamos con rotación externa del brazo. En el momento que estamos explorando el subescapular, dirigimos el traductor hacia la parte medial y observaremos el labrum como una estructura triangular hiperecogénica. La zona de ruptura se observará como una zona de defecto hipoecogénica en su interior. La función del labrum, ya sea anterior o posterior, es proteger la cabeza humeral. Con frecuencia, por lesiones deportivas o laborales, observaremos ruptura de estas estructuras cartilaginosas. Doctores, hemos hecho un pequeño repaso en la parte de la ecografía del hombro, en sus estructuras principales, en sus componentes principales del tendón del manguito rotador, en la presencia del tendón bicipital largo, el subescapular, el supraespinoso, el redondo menor, el infraespinoso. También existen otras estructuras que evaluamos en la zona posterior, como son los ligamentos glenohumerales, que son estructuras horizontales en un número de 3, que observaremos un poco hacia la línea media del hombro. La insonación musculoesquelética, conociendo las estructuras anatómicas. Conociendo sus estructuras normales, nos permitirá hacer diferenciación de las patologías múltiples de esta articulación, muy afectada desde el punto de vista laboral y deportivo. Algunas de resolución quirúrgica, otras de resolución médica con la parte de fisioterapia. Doctores, ha sido un placer conversar y hablar de las estructuras tendinosas del manguito rotador. Espero que le haya sido de provecho esta pequeña sesión educativa, con la intención de lograr su interés en la parte musculoesquelética, en especial del hombro, que ha sido la sesión de la cual hemos hablado. Doctor, una doctora tiene una consulta. Adelante, doctor. Me pregunta. Adelante. ¿Existe diferencia entre una gran bursitis y un derrame articular? ¿Cuándo usar cada término? Son similares, son sinonimias ecográficas. Un derrame articular en la parte del hombro se refiere a una dilatación bursal, ya sea en el más común de los tendones, que es el supraespinoso, en su bursa subacromium subdeltoidea, o en los distintos componentes del manguito rotador. Puede existir derrame articular en la zona del tendón bicipital largo, en el subescapular y, por supuesto, en el supraespinoso. Derrame articular es sinonimia de bursitis agudas o crónicas en estas estructuras. ¿Algo más que acotar, ingeniero François, por favor? Bien, agradecemos la presencia de todos los participantes quienes nos han hecho llegar sus dudas e inquietudes a través de los grupos de WhatsApp. Si usted en este momento está visualizando este webinar por parte del especialista, el doctor Mario Aguilar, y tiene
dudas respecto al tema académico que hemos tratado en esta noche, puede hacerlo llegar a través de los grupos de WhatsApp a donde han sido añadidos para recibir el link de la invitación. También puede enviárselos a su asesor, quienes le han hecho llegar también el link de invitación para esta jornada académica científica en el webinar gratuito de ecografía y ecodoppler patrocinado por la empresa de capacitaciones Hatun Yachay, Sobilex, GIS, Juventud y Sabiduría. Recuerden que también pueden ver nuestra clase grabada en diferido en nuestro canal de YouTube en GIS Educación Continua en YouTube y GIS Educación Continua en Facebook. Me confirman, por favor, por interno, si ya tenemos las preguntas por parte de nuestra audiencia. Tenemos aquí una primera pregunta. Nos dice de la siguiente manera. ¿Ok? Existe diferencia entre una gran bursitis y un derrame articular. ¿Cuándo usar cada término? Doctor, por favor, su respuesta. Ingeniero, las sinonimias ecoanatómicas patológicas van de la mano en esta patología. El derrame articular y la bursitis, ya sea de cualquiera de los integrantes del manguito rotador, son sinonimias ecoanatómicas patológicas. Cuando existe derrame, existe bursitis. Son sinonimias. No hay diferencia entre un derrame articular y una bursitis. Pertenecen al mismo grupo patológico inflamatorio. Perfecto, ha sido la respuesta de nuestro especialista de la noche, el doctor Mario Aguilar. Vamos, en este momento tenemos dos personas con la mano levantada en esta sala. Tenemos otra pregunta. Vamos a ver si Control Interno nos permite habilitar la sala de chat para que nos puedan dejar nuestros participantes a través de la misma sala de Teams. Otra pregunta nos dice por acá, en el caso de la ruptura completa del tendón supraespinoso, se determina como reciente por la presencia de líquido y si esta no presenta, ¿cuánto tiempo asumimos que pueda tener la patología? La patología aguda generalmente está acompañada de líquido, de una colección hemática en la zona de ruptura. La separación de los cabos por la ruptura del tendón supraespinoso y la presencia de líquido nos habla de una ruptura reciente, aguda. Rupturas parciales, con calcificaciones, con engrosamiento del tendón, nos habla de una ruptura crónica, donde la fisiopatología de compresión, isquemia y necrosis se cumple en este segundo caso, en el caso de la ruptura con imágenes ecográficas de cronicidad. La aguda se diferencia en la parte de la presencia de líquido, los cabos se observan con claridad, los extremos del tendón lastimado, y en la parte crónica, tendinosis con aumento de la hipoecogenicidad, segmentos hiperecogénicos en su interior, y la parte de la ruptura nos describe una ruptura de evolución crónica. Ok, tenemos más preguntas acá en el buzón de nuestro comité técnico y nos dice la siguiente pregunta. ¿Cómo se diferencia una tendinitis crónica de una aguda? Tendinitis crónica de una aguda y cuándo es una tendinitis crónica reagudizada. Doctor, por favor. La tendinitis aguda conserva mucha parte de la hiperecogenicidad. El componente fibrilar del tendón se conserva hiperecogénico, pero engrosado, ligeramente heterogéneo. La tendinosis, que es el aumento de grosor del tendón, tiene ecogenicidad hipoecogénica, abombamiento o engrosamiento de la estructura tendinosa, con la presencia de sectores hiperecogénicos en su interior. Ecográficamente,
y en la parte terminológica son completamente distintas estas dos patologías. Bien, la siguiente pregunta nos dice de la siguiente manera: ¿qué patrón comparativo en cuanto a la escala de grises puedo usar para conocer si un tendón es sano o presenta una patología? Doctor, por favor. La ecogenicidad habitual de una estructura tendinosa es hiperecogénica, fibrilar, donde observamos con claridad ese entramado tendinoso en la estructura normal. En la medida en que aparezca segmentos hipoecogénicos en el interior del tendón o sea masiva la hipoecogenicidad, existe la diferencia entre las dos patologías. Bien, tenemos la última pregunta por parte de nuestros participantes para nuestro especialista de la noche. Dice de la siguiente manera: ¿qué patrón comparativo en cuanto a la escala de grises puedo usar para conocer si un tendón es sano o presenta una patología? Parece que esta pregunta está repetida. Siendo así, no tendríamos más preguntas, mi distinguido doctor. Vamos a abrir durante 120 segundos más el cajón de preguntas para nuestros participantes y hasta entonces vamos a recibir un anuncio clasificado. Mucha atención a nuestra siguiente presentación. Ok. La empresa de capacitaciones Hatun Yachay Sobilex, GIS, Juventud y Sabiduría, hace la cordial invitación para ustedes, estimados profesionales de la salud, a formar parte del Diplomado Superior en Ecografía y Ecodoppler, modalidad semipresencial, siendo una certificación universitaria con opción a doble titulación, prácticas profesionales presenciales y talleres en casos clínicos con pacientes reales en las ciudades de Quito, Cuenca, Guayaquil y Riobamba. Iniciamos este enero de 2023. Quiere arrancar su nuevo año junto con una certificación para mejorar sus procesos de aprendizaje académicos y sin duda potenciar su currículum profesional. No deje de escribirnos a nuestros números de contacto, a su asesor de confianza, para poder ingresar a esta excelentísima oportunidad académica. Cupo máximo 50 participantes. Súper importante conocer. Costo inversión, precio regular, $1,297 más IVA. Si usted está visualizando este webinar a través de la plataforma de Teams, si accedió a esta promoción, usted no cancelará $1,297, sino tan solo $784. Precio ya incluye impuestos. Es más, tenemos nuestro super descuento por el mes, el Black Month. Puede consultar el bono de descuento a sus asesores de academia y admisiones, quienes les prepararon esta presentación con muchísima cautela y con los mejores especialistas. El diplomado de ecografía y ecodoppler espera por usted, estimado profesional de la salud. No olvide preguntar por sus descuentos a sus asesores de academia y ventas. Tiene grupos, forma parte de un gremio médico o de un hospital, quiere ingresar con sus compañeros. No deje de aprovechar nuestras ofertas por el mes del descuento, el mes de noviembre. Usted accederá a doble certificación, un diploma nacional emitido con el aval académico de la Universidad de Indoamérica y el segundo diploma internacional emitido por la Metropolitan International University a través de su sede en Florida y en convenio directo con nosotros, la empresa de capacitaciones GIS y la corporación BQC. Con esto damos paso ya para la conclusión y el cierre, mi distinguido doctor. Volvemos con usted. Si TICS nos confirma si tenemos una pregunta más. Nos dicen que tenemos una última pregunta, mi doctor, antes de despedirnos, y dice de la siguiente manera: cuando hay una inflamación del manguito rotador, es necesario de infiltración, ya que se sabe que los traumatólogos lo hacen. ¿Con cuánta frecuencia se puede realizar? Doctor, adelante, por favor. El uso de antiinflamatorios en la parte de... Tenemos abierto un micrófono. Porque se ha puesto todo. Doctora Rocío, gracias. El uso de la parte de esteroide de larga estancia, de larga duración, se utiliza
con mucha frecuencia en los procesos inflamatorios de la articulación del hombro, ya sea con ecografía guiada o por la parte del punto doloroso. No debiera utilizarse con mucha frecuencia porque como efecto colateral pudiera producir debilitamiento de la estructura tendinosa. El uso distanciado de un esteroide tipo triamcinolona disminuye el proceso inflamatorio, acelera el proceso de recuperación. Con sabiduría, utilizándolo de una forma adecuada, podemos aprovecharnos de este recurso terapéutico, pero no abusar del mismo por su efecto colateral o sus efectos colaterales. Ayuda mucho, pero no podemos abusar de este recurso terapéutico. Bien, con eso culminamos, mi distinguido doctor. Gracias por habernos acompañado. Podemos compartir las palabras finales e invitarlos también a los participantes al día de mañana. Recuerden que es una triple jornada académico-científica de ecografía y ecodoppler. Hoy hemos revisado lo correspondiente a ecografía musculoesquelética de hombro. El día de mañana tendremos otra ponente espectacularmente preparada y con el perfil académico que ustedes, estimados profesionales de la salud, se lo merecen y se hacen merecedores también a la certificación de aprobación totalmente opcional y a la certificación de asistencia totalmente gratuita. Doctor, sus palabras finales antes de concluir con esta jornada. Muchas gracias por la asistencia a este webinar. La idea inicial es interesarlos en este aspecto tan interesante y apasionante que es la ecografía musculoesquelética. Son muchos los aspectos que podemos evaluar, muchas las zonas anatómicas que podemos evaluar y el ejercicio continuo mejorará la sensibilidad y la especificidad con las patologías musculoesqueléticas. Gracias por su atención. Buenas noches, doctores. Perfecto, muchísimas gracias a usted, estimado profesional de la salud, que nos ha acompañado en esta primera jornada, la primera de 3 jornadas académicas científicas en el webinar de ecografía y ecodoppler, patrocinado por la empresa de capacitaciones GIS a través de su escuela especializada en ciencias de la salud. No deje de consultar nuestras promociones y descuentos para el diplomado de ecografía y ecodoppler, así como para la certificación de aprobación por 100 horas en este webinar a su asesor de confianza. Gracias por habernos acompañado. Mi nombre, François Freire Prieto, Master Speaker de la Cámara Internacional de Conferencistas SIC Ecuador. Yo más que nunca estoy seguro de que su conocimiento es el activo más rentable. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos.